Buenas tardes. La corporación Dios y Yo Te Cuido busca defender los intereses económicos de carácter laboral y luchar por mejores condiciones de vida y del ejercicio profesional. En esta tarde nos encontramos con la compañera Elena, que es del gremio auxiliar de enfermería domiciliario, la cual en este momento se ha estado viendo un dilema un poco complejo en relación a los salarios, a los servicios y a las contrataciones. Vamos en este momento que ella nos cuente un poco más de su historia y así estaremos articuladamente hablando del tema. Muy Compañera. buenas tardes, compañera. Bueno, comentarles que es muy triste y lamentable hasta el día de hoy la situación de los enfermeros auxiliares eh, domiciliarios, en donde tenemos muchísimos intermediarios, en donde esos intermediarios eh, cancelan hasta 50.000 pesos por 12 horas. Algo injusto, totalmente injusto, ya que nosotros debemos de desayunar, almorzar, pagar un transporte, aparte de eso una planilla que para el 2020, para el 2024 estuvo en 410.000 pesos. Muy triste y muy lamentable tener que muchas veces hacer turnos de 24 horas, dejando a nuestras familias, a nuestros hijos al desamparo para poder nosotros tener algo económico, buscar alguna economía muchísimo mejor, cuando estamos desamparando también a nuestras familias. Es muy triste ver cuando una IPS no te cancela eh, su sueldo que está tan esperado como debe de ser cada mes. Los auxiliares de enfermería empezamos a trabajar y no nos cancelan al mes ni a los 15 días, nos están cancelando a los 45 días y muchas veces a los 60 días. O sea que eso viene siendo casi como 2 meses. Casi 2 meses prácticamente. ¿Y qué me dice de estar subiendo las notas para entregar la documentación para que nos cancelen? Eso es algo tedioso. Aparte de eso, cuando se esfuman, cuando no te empiezan a pagar, te faltan con el dinero, te dan apuchos y aparte de eso, se liquidó la empresa y no hubo sueldo. Es muy triste, es muy lamentable ver esta situación de hoy en día los auxiliares de enfermería. Qué bonito sería que hubiese alguien que luchara por este gremio y que no hubiesen más intermediarios, que pudiese ser la misma familia quien contratara. A nosotros nos contratan por prestación de servicios. Una prestación de servicios que si queremos nosotros exigir nuestros derechos eh, ante la Defensoría del Pueblo o ante el Ministerio de Trabajo, no tenemos apoyo. ¿Por qué no tenemos apoyo? Porque el Ministerio de Trabajo se limita mucho. No tenemos un ente regulador para una IPS. El Ministerio de Trabajo, vamos, colocamos un denuncio y ellos simplemente multan y la IPS simplemente paga y no hay un respaldo. Vamos a la Defensoría del Pueblo y simplemente como es una contratación también por OPS, pues simplemente nos exige si no se puede pasar un derecho de petición y esperar a que nos respondan. La verdad, nos hemos sentido muy desamparados, el gremio de auxiliares de enfermería domiciliario, muy desamparados. Eso te iba a preguntar, yo en el conocimiento que hemos tenido la corporación, porque nosotros manejamos un grupo y son de auxiliar de enfermería. Y en la corporación nos comentan que muy lamentablemente con los auxiliares de enfermería han venido pasando esos temas donde si quieren les pagan, si no, pues no les pagan. Los contratan por un OPS disfrazado contrato y lamentablemente a la hora de que quisieran reclamar, como tú lo dices muy bien dicho, los derechos o esto, no hay un apoyo, no hay un ente que la cual esté por decir haciéndole valer sus derechos, porque lamentablemente como que no aplican el tema. Hay compañeros donde comentan que les pagan 50.000 pesos el turno de 12 horas. Así es. Y no solamente eso, muchas veces cuando nosotros los auxiliares nos negamos a trabajar, entonces simplemente contratan personas no aptas para un paciente. Eh, Llámese que hasta ahora empezó a estudiar o puede llamarse cualquier otra persona para que venga y preste ese servicio. Servicio que muchas veces
las IPS cuando nos contratan nos mandan a un paciente a quemarropa. Ni siquiera se pregunta en qué podemos, cuál es el fuerte de nosotros para atender a un paciente, si lo sabemos hacer o no lo sabemos hacer, sino simplemente nos envían, no tenemos un seguimiento, solamente está el seguimiento para cuando ellos nos avisan que la EPS va a ir a hacer alguna vigilancia. Para eso sí, debemos de tener todo, nos llevan las canequitas de la basura, nos llevan todo adecuado para que tengamos allí. Muchas veces hasta se nos demoran con los utensilios que son muy necesarios para nosotros, como son los guantes, los tapabocas, cuando tenemos pacientes y así no los tengamos, sabemos que debemos utilizar guantes para cambiar un pañal, tenemos que utilizar guantes para aplicarles alguna crema, porque siempre tiene que existir la asepsia. Y muchas veces hasta eso nos demora. Se llegó el mes y no lo entregan al mes, lo entregan para cada 20 días, cada 30 días, cuando requerimos de esto todos los días. Esto es lo llamado insumos para la protección personal, Lo ¿verdad? que es el insumo para la protección Ok. personal. Sí nos habían comentado. O sea, es una irresponsabilidad en cuanto a este punto que se nos toca, de que no capacitan el personal, pues para que cumpla dicha labor, independientemente, sino que, como dices tú, lo mandan a quemar ropa. Ahora me hace acordar un tema, me hace acordar un caso, en una ocasión pasó, enviaron a un auxiliar de enfermería, un profesional, y lamentablemente chocó con un familiar, donde este familiar se sobrepasó con la niña, ¿sí? Que fue un tema muy lamentable, se sobrepasó con la niña y no sé cuántos casos de pronto así como estos hayan vivido, y entonces la niña tuvo que sencillamente salir del domicilio, porque la verdad creo que ante Así esta es, persecución, tampoco se capacita a los familiares para decirles que el auxiliar de enfermería es eso, es el auxiliar de enfermería. y Muchas terminan haciendo veces, otras labores. así es, muchas Okay. veces el familiar del paciente necesita, aparte del auxiliar de enfermería, una persona que colabore en los oficios diarios de la casa, cuando no debe de ser así. Entonces, por muchos modos se nos está vulnerando nuestros derechos, tanto por los intermediarios, los llamados intermediarios, como también muchas veces por los mismos familiares de los pacientes, que no comprenden que nosotros somos auxiliares de enfermería, no vamos a hacer aseos, no somos aseadores. Qué bueno fuera que en verdad eh, en la responsabilidad de las IPS o de los intermediarios que tienden a buscar personal de la salud para cubrir esos servicios como auxiliar de enfermería en los domicilios, por lo menos le hicieran ese seguimiento y ese acompañamiento. Pero en lo que tengo entendido y el gremio comenta, le estoy reiterando, pero el grupo que tenemos, ellos comentan ahí que no, que la gran mayoría de ellos los envían así, cumplen un horario, cumplen un uniforme, eh, como si tuvieran un contrato a término fijo, creería. Pero no es así, es un contrato maquillado, totalmente maquillado, en donde se supone que es por OPS, pero entramos a cumplir un horario de trabajo, entramos a cumplir con uniformes, entramos a cumplir con notas de enfermería todos los días, entramos a cumplir con nuestra planilla. Son muchas cosas que sí se nos exigen a nosotros, pero se nos están vulnerando nuestros derechos. Cuando nos referimos al término, compañera, intermediarios, eh, se entiende que son personas que son como el puente para buscarle, digamos, el turno a un profesional, ¿sí? Y al hacer la interactuación, digamos, la persona que consigue el turno, ¿sí? Con el familiar, decirlo así, que es lo que se tiene entendido por intermediario. Y Así luego es. darle el trabajo al auxiliar, entonces significa que el cobro lo hace el intermediario a la persona que está contratando y luego el intermediario contrata al auxiliar. Así es. Es algo así. Así es. Ok. Esa es la función del intermediario, quedarse con más de la mitad de nuestros sueldos. Y aparte de eso, como te digo, estamos desamparados, totalmente desamparados. Nuestro sueldo no llega fijo.
Muchas veces nos quedan debiendo 2, 3 meses, 4 meses, 10 meses y no se liquidó y todo el tiempo trabajado se perdió. Una niña del ámbito que, de la cual estamos hablando, nos tocó un tema por el grupo y entramos en una socialización y me dice que le están pagando casi 50, 55. Nos pusimos a hacer cuentas y esto más o menos marca de domingo a domingo dándole, creo como entre 1.500.000, 1.800.000 más o menos, y que aparte de eso tienen que pagar la seguridad social, ¿sí? Así es, lo que yo te decía. Para el año 2024 la planilla estaba en 410.000 pesos. Okay. Aparte de eso, los pasajes. Aparte de eso, el almuerzo. O Y sea que muchas veces el desayuno. con cuánto está sobreviviendo esa niña en ese hogar, y más si son muchas veces que somos madres cabezas de hogar, porque la mayoría creo que son chicas que son solas con sus hijos creo que los dejan con sus papás o con terceros para poder cumplir esa labor, porque son profesionales de la salud. Tengo entendido, no tienen más profesión, sino es solamente ellos, ¿sí? Y Auxiliares de no solo enfermería. eso, que si no queremos descompletar ese sueldo, tendremos que trabajarlo de domingo a domingo. O sea, no tenemos un descanso. Y si descansamos, si nos tomamos un día, tenemos que buscar el reemplazo. Si no buscamos el reemplazo, pues de igual manera es un día que no nos lo van a pagar. Y si ustedes, dado el caso, no cumplen con eso, entonces los echan. Muchas veces sí, nos dicen que si no vamos a cumplir, pues entonces nos van a retirar. Pero la mayoría de veces simplemente dicen, la responsabilidad es suya si no va a trabajar al domicilio, debe de conseguir su reemplazo. Si no consigue su reemplazo, pues de igual manera no se le va a pagar. Entonces, ¿qué sucede? Si vamos haciendo este ajuste de cuentas, el pasaje, la alimentación, la planilla, pues perder un día de trabajo En equivale a algo menos. O sea Y que por decirlo así, digámoslo, improvisemos. Ustedes quedan como con con 1.100.000, 1.200.000, ¿sí? Ustedes sobreviven con eso. no se alcanza, teniendo hoy en cuenta que un arriendo no merma de 500.000 pesos, el más económico. Eh, de pronto se pueden conseguir mucho más económicos, pero pues en ciertos lugares que muchas veces pues la persona no quiere estar. Y si usted tiene hijos, Y tiene si que se tiene hijos, responsabilizarse exactamente, uno la piensa 2 veces para poder dejar a nuestros hijos a la merced de cualquiera. Aparte de eso, por los que tienen que pagar para viene que se los cuiden. o hay que pagar para que se cuide ahora los servicios, la alimentación, la escolaridad de los niños. Son muchas cosas, son muchas falencias que la verdad ese sueldo definitivamente no sirve. Y Y, serviría de pronto, nos ayudaría muchísimo cuando nos pagaran mes a mes. Pero en esto de que pronto muchas veces se recibe cada 45 días y cada 60 días, pues cuando llega ya no hay, ya todas se deben, toda es entregar y al contrario quedamos antes debiendo. y hay compañeras que hemos escuchado compañeras que han tenido que denunciar para que les puedan pagar. Así es. Son muchas las quejas que se han colocado ante el Ministerio de Trabajo, como también a la Defensoría del Pueblo. Pero como te digo, son vacíos muy grandes porque no recibimos respuesta alguna. Si se va al Ministerio de Trabajo, la respuesta simplemente es que ellos sancionan, van, revisan y sancionan. La gran mayoría, o sea, no tienen derecho, por así decirlo y entenderlo o comprenderlo, no tienen derecho a protestar, a una alza de voz, porque sencillamente usted es un ámbito, es una promesa la cual hizo, ¿sí? La verdad es que es como un enganche que se adquirió ahí, ¿sí? La promesa que hizo el ámbito del gremio de salud, ¿sí? Y pues a raíz de ello, pues muy lamentablemente usted no puede entrar a una protesta. Hoy en día se analiza que, por ejemplo, si hay falencias de derechos en determinados, digamos, por decirlo, buceteros, camioneros y cosas así por el estilo, y entonces ellos hacen, creo que eh, hacen paros, hacen, bueno, cantidad de cosas. El gremio de la salud no lo hace, no lo puede hacer independientemente de que estén violando sus derechos, porque no lo hacen. ¿Por qué no lo hacemos? Por el temor de quedar sin trabajo y por la responsabilidad que tenemos a los pacientes. Cuando nosotros atendemos un paciente a domicilio, somos como más conscientes
atender al paciente. Es tan distinto a trabajar en un hospital. En el hospital se cumple un horario, se trabaja, pero con un domicilio, con un paciente domiciliario, le entrega a uno todo, porque día a día está con ese paciente. Está uno en ese tratar de que él se recupere y de que él salga adelante. Por más que él esté mal, la idea de nosotros es levantarlo y es sacarlo adelante. Entonces, eso apaña mucho las cosas. Y vuelvo y te digo, no hay moral, en que no hay moral, en que va uno al Ministerio de Trabajo, no, pero es que ustedes están contratados por OPS. No hay ese Segundo, respaldo. lo único que podemos hacer es ir, vigilar, mirar y ya se les sanciona. Entonces, para ellos no es nada, ¿sí? Nosotros podemos analizar y podemos ver desde, bueno, también soy auxiliar de enfermería y he tenido la experiencia en campos, ¿sí? Incluso nosotros con un grupo de auxiliares de enfermería hicimos esta labor de poder crear esta organización, ¿sí? Porque lamentablemente se han venido viendo falencias, se han venido viendo irregularidades, violaciones de derechos, donde lamentablemente, puedo decirlo, y podemos decirlo, hemos tenido la experiencia donde hemos dado con particulares, familiares particulares donde contratan un servicio y le pagan a ustedes 120 hasta los 150 por un servicio de noche o 24 de día, o le pagan a usted hasta su... En una oportunidad tuve yo la experiencia, cuando un paciente me pagaron hasta 110, 12 horas día. Me dieron el desayuno, el almuerzo y esto. Y en lo que Así es. estamos en dilema con la asociación, tocando el tema en asociación con los compañeros, ellos dicen que igual manera sí, que hay domicilios en particular donde realmente valoran el trabajo del profesional, valoran que están dejando todo lo que usted nos está comentando para poder prestar un servicio dignamente, integralmente, porque ustedes se preparan o nos preparamos es para eso, ¿sí? Así es. Hay muchos domicilios cuando contratan personalmente al auxiliar, ellos están pagando entre 110 y 100.000 pesos el día. Y están pagando entre 130 y 120.000 pesos la noche. Y entonces yo pregunto, compañera, por qué vienen entes o intermediarios y te pagan a ti 50 o 60.000 pesos por el turno? Eso es lo más triste. Eso es lo más triste cuando vemos que ellos, a costillas de nosotros, están sacando y llenando sus bolsillos. Es muy Nosotros, triste, es muy lamentable ver cómo crecen estas IPS, cómo quienes las ponen triplican su plata, tienen casas, sus buenos carros, ponen restaurantes, almacenes, porque uno se da de cuenta. Mientras los auxiliares de enfermería estamos 12 horas con un triste sueldo con un triste sueldo, y pasando necesidades. pasando necesidades, dejando a nuestros hijos, a nuestros familiares, muchas veces a nuestros padres que también requieren de nuestro servicio porque son adultos mayores y tenemos que dejarlos solos. Otro punto que me parece como irresponsable, compañera, e irrelevante, dijo usted, que a veces envían profesionales a atender un paciente y muchas veces no tienen la experiencia que se requiere. O, por ejemplo, hacen uso de personal o estudiantes recién saliditos, ¿sí? No les dejan ni que alcance a abarcar una experiencia y los envían allá con pacientes a domicilio a cuidar sus diagnósticos, porque hay pacientes con diferentes diagnósticos o procesos invasivos, se le tiene entendido, y a veces va y, por ejemplo, se le coloca a que mida una pulsación o a que mida una saturación y no tiene ni idea de por dónde es que se hace. Así es, muchas veces, y eso ha pasado y lo he presenciado, donde en un domicilio me pasó de que las chicas, ya nadie quería trabajar, contrataron simplemente a una chica, no llevaba, todavía no terminaba ni siquiera su primer semestre y estaba trabajando. Aparte de esto, la niña, sin agredirla, o sea, sin intención de hablar mal de las personas, la niña era consumidora de drogas. Entonces es muy triste ver cómo ellos lo que requieren o lo que necesitan es esa captación de dineros para ellos poder estar bien. No les interesa la vida del paciente, en nada, no les interesa. Entonces sí es muy triste el ver cómo estas personas, me pasó en alguna IPS, donde no nos daban capacitaciones, pero sí nos hacían firmar una planilla donde decía que habíamos asistido a capacitaciones. Cuando eso es totalmente falso. Cuando es totalmente falso.
Entonces es muy triste ver cómo se juega con la salud, cómo se pone en una cuerda floja a un paciente que necesita recuperarse, a un paciente que si bien está postrado en cama, de igual manera merece el mejor servicio y la mejor calidad. Y no lo es así. Y se busca simplemente es conseguir el dinero porque pues al contratar a estas personas, ¿y qué sucede? Muchas veces, obviamente que los familiares ya no van a querer contratar una enfermería al ver estas irregularidades. ¿Por qué? Porque por culpa de una personita, todo el gremio vamos a quedar mal. Y lo que sí queremos es que haya una calidad de enfermeras, de auxiliares de enfermería para poder atender los pacientes. En eso tiene toda la razón, compañerita. Qué falta de irresponsabilidad con estas entes, con esas entes IPS o intermediarios, independientemente, que lo único que les interesa es llenar el bolsillo. Llenar el bolsillo no les importa a quién van a mandar a cuidar o cómo van a cuidar. O sea, es No, no triste, interesa es nada. triste. Por Y, eso, y, y lo decimos desde el ámbito porque estamos en los zapatos, estamos ahí en el tema. Desde ahí nosotros partimos diciendo que esto es eso, ¿sí? así es. Entonces, Por eso el día de hoy hago la invitación a todo el gremio de auxiliares de enfermería domiciliarias para que le apostemos a esta gran corporación, Dios, yo te cuido, ya que ellos quieren cuidar de nuestros derechos y hacer valer nuestros derechos. y mejorar la Agradecemos calidad de vida. y mejorar esa calidad de vida. Agradecemos a la corporación Dios, yo te cuido. Quedaremos en una próxima entrevista con más compañeros y sus experiencias en el campo.